¿Te gustan los videos con historias emocionantes y de superación? Entonces, suscríbete a nuestro canal, dale like y comenta qué historias te gustaría escuchar. También puedes compartir tus propias experiencias conmovedoras para que todos las conozcan. Hoy conocerás la historia de un hombre que vivió en el lujo y la soledad, enfrentó el dolor de la pérdida y la invisibilidad de su propio hijo, y que, contra todo pronóstico, encontró en la lucha diaria y la valentía una oportunidad de redención y amor verdadero. No es un cuento de hadas. Es una historia real de superación, donde el esfuerzo silencioso y la fe cambiaron un destino marcado por la exclusión. Esta historia debe ser contada ahora porque nos recuerda que, incluso en las situaciones más difíciles, la transformación es posible y que la verdadera riqueza está en la dignidad recuperada. Prepárate para emocionarte, inspirarte y replantear lo que significa luchar por un nuevo comienzo. Si te conmueven historias de superación como esta, suscríbete a nuestro canal para no perder ningún momento inspirador. Aquí contamos vidas que cambiaron para siempre, y no querrás perderte nada. La mansión en lo alto de la colina parecía una postal del éxito, pero también del abandono. Por fuera todo brillaba. Mármol blanco reluciente, ventanales amplios, esculturas traídas de Europa. Por dentro, el eco era el único sonido constante. Desde la muerte de Helena, su esposa durante el parto, aquel lugar se convirtió en un mausoleo elegante donde el silencio tenía más peso que el oro. Leonardo, el viudo millonario, vivía rodeado de lujos, pero atrapado en un duelo que no sabía cómo cerrar. Leonardo ya no era el hombre aplaudido en reuniones ni el magnate admirado en revistas. Era un padre solo, desgastado, tratando de criar a Daniel, su único hijo, un niño con parálisis cerebral que no hablaba, no caminaba, pero lo sentía todo. Las enfermeras iban y venían, los terapeutas cambiaban con frecuencia, pero el vacío seguía ahí. No había amor, solo rutinas frías y miradas de compromiso. Daniel, aunque inmóvil, parecía entenderlo todo, pero Leonardo no sabía cómo acercarse, cómo amar sin culpa, cómo no ver en los ojos del niño el recuerdo doloroso de Helena. Vivía atrapado entre el deber y el pesar. Cuidaba de Daniel como quien mantiene una promesa rota. Cada día era una repetición del anterior. Desayuno servido por empleados silenciosos, reuniones hechas por videollamadas, tardes mirando a Daniel desde la distancia. A veces pasaba horas observando las cámaras de seguridad, viendo cómo las cuidadoras empujaban el cochecito de su hijo sin hablarle, sin mirarlo. Era como si el niño fuese invisible para todos, incluso para él. La mansión, aun con todo su esplendor, se fue apagando. Las flores del jardín se marchitaban más rápido, las paredes parecían más frías. Y Leonardo, aunque rodeado de riquezas, se sentía más pobre que nunca. Porque hay vacíos que el dinero no llena. Hay dolores que ni el tiempo ni el lujo consiguen borrar. Lo que nadie sabía era que el destino ya estaba preparando una nueva oportunidad. Una semilla silenciosa que entraría por la puerta sin hacer ruido, pero con la fuerza suficiente para cambiarlo todo. Y fue justo en medio de esa rutina gris, de ese castillo hecho de oro y soledad, que una joven cruzó el portón de hierro forjado. Su ropa era sencilla, su paso tranquilo. No traía promesas ni títulos rimbombantes. Solo traía algo que hacía mucho no se sentía en esa casa. Una presencia humana, cálida y auténtica. Pero Leonardo aún no lo sabía, que el mayor milagro no siempre llega envuelto en grandiosidad, sino en gestos pequeños que, con el tiempo, se vuelven inolvidables. Daniel tenía 7 años y un silencio que pesaba más que cualquier diagnóstico. Su cuerpo, frágil y quieto, estaba limitado por la parálisis cerebral, pero sus ojos decían lo que nadie se atrevía a escuchar. Había en su mirada una profundidad que incomodaba,
como si cada gesto, cada sombra, cada ausencia quedara registrada en su alma. No hablaba, no caminaba, pero sentía todo, y lo sentía intensamente. Pasaba la mayor parte del día en su silla especial frente a una ventana enorme por donde entraba la luz, pero no la vida. Los cuidadores lo atendían con eficiencia, como quien sigue un protocolo clínico. Sin embargo, nadie lo acariciaba con verdadera ternura. Nadie lo miraba como un niño que también podía soñar, desear, amar. Solo Leonardo lo visitaba a veces, en intervalos cortos, cargando en el rostro una mezcla de culpa, miedo y distancia. Era evidente. No sabía cómo conectar con su hijo sin recordar lo que había perdido. Daniel no lloraba, no reía, no hablaba, pero había días en que una lágrima solitaria recorría su mejilla sin razón aparente. Y había otros en los que, al sonar una música suave o al sentir una mano menos indiferente, sus párpados temblaban, su respiración cambiaba. Era como si su cuerpo limitado intentara, de algún modo, decir, «Estoy aquí». Pero su mundo era silencioso, solitario, como si estuviera encerrado dentro de sí mismo, esperando que alguien tuviera el valor de quedarse. Leonardo lo amaba, de eso no había duda. Pero el amor no siempre sabe cómo expresarse. Él sentía que había fallado desde el inicio, desde aquella noche en que perdió a su esposa y ganó un hijo que no sabía cómo entender. El dolor lo volvió rígido. Observaba a Daniel como quien observa una herida que nunca cicatriza. Y cada vez que intentaba tocarlo, una culpa invisible le ataba las manos. Lo que nadie veía era que Daniel no necesitaba grandes gestos, solo quería ser mirado con verdad. A veces, cuando Leonardo salía del cuarto, el niño mantenía la vista fija en la puerta, como si esperara que volviera. Había amor en esos ojos, esperanza, una espera silenciosa, pero incansable. Lo que Daniel aún no sabía es que esa puerta, un día, volvería a abrirse, y no solo entraría alguien diferente. Entraría alguien dispuesto a quedarse. En la casa de Leonardo, las niñeras entraban y salían como si fueran parte de un sistema mecánico. No había tiempo para vínculos, ni espacio para afectos. El currículum pesaba más que la sensibilidad, y la paciencia duraba apenas unas semanas. Algunas renunciaban en silencio, otras eran despedidas sin explicación. El resultado era siempre el mismo. Daniel quedaba nuevamente al cuidado de alguien que no lo conocía, y que, en el fondo, no quería conocerlo. Cada nueva cuidadora llegaba con sus técnicas, su tono de voz profesional y su distancia emocional. Cumplían horarios, aplicaban rutinas, administraban medicamentos, pero los gestos eran vacíos, las palabras automáticas. Ninguna entendía que Daniel necesitaba más que eso. No se trataba solo de alimentar o bañar, sino de ver al niño detrás del diagnóstico. Y eso nadie parecía dispuesto a hacer. Para ellas, él era apenas un trabajo, un caso, una obligación silenciosa. Leonardo observaba todo desde lejos, a través de las cámaras de seguridad que cubrían cada rincón de la mansión. Veía cómo las cuidadoras empujaban el cochecito sin mirar al niño, cómo encendían la televisión sin preguntar si quería verla. Lo que más le dolía, aunque no lo admitiera, era la forma en que Daniel parecía haberse acostumbrado. Ya no buscaba contacto, ya no esperaba sonrisas. Era como si hubiese aceptado la indiferencia como parte de su rutina. Pero entonces, un día cualquiera llegó Julia. No venía recomendada por grandes agencias ni traía títulos internacionales. Su ropa era simple, su mirada serena. En su entrevista no habló de técnicas, sino de intenciones. «Quiero acompañarlo, no solo cuidarlo», dijo, sin saber que esa frase quedaría marcada en la memoria de Leonardo. Había algo en su forma de mirar que descolocaba. No era con lástima, ni con miedo. Era con humanidad. Lo que nadie imaginaba es que esa mujer aparentemente común sería la primera en romper el patrón. No traía promesas de milagros,
pero llevaba en sus manos una ternura que ya no se veía, y fue con un gesto mínimo, quedarse sentada al lado de Daniel en silencio sin forzarlo, que algo comenzó a cambiar, muy despacio, pero de forma irreversible. Julia no llegó con promesas ni con soluciones rápidas. Llegó con algo más raro: presencia. En su primer día no intentó imponer juegos, ni habló en voz alta como si Daniel no pudiera oírla. Se sentó a su lado en silencio, mirándolo con una calma que desarmaba. No intentó llenar el espacio con palabras, solo lo habitó con respeto. Y fue en ese silencio compartido donde nació el primer hilo invisible de conexión. Daniel, acostumbrado a la rotación impersonal de rostros y manos frías, la observó de reojo. No hubo reacción inmediata, pero algo en su expresión cambió. Era sutil, casi imperceptible, pero real. Julia notó que el niño respiraba de forma distinta cuando ella estaba cerca. No buscaba contacto físico, pero tampoco lo evitaba. Y eso, en su mundo de barreras, ya era un paso gigante. Una tarde, Julia apareció con un carrito de madera viejo, sin luces, sin baterías, pero con historia. Lo empujó suavemente frente a Daniel, sin esperar nada. El niño lo siguió con la mirada, y por primera vez movió un dedo intentando tocarlo. Fue un gesto diminuto pero cargado de significado. Julia no celebró con exageración, solo sonrió y volvió a hacerlo rodar. Había entendido que el tiempo de Daniel no era el del resto del mundo. Leonardo, mirando desde las cámaras, frunció el ceño. Había visto a muchas cuidadoras intentar 1000 métodos, sin resultado. Pero esa mujer, sin decir nada, estaba consiguiendo algo nuevo. No sabía si debía alegrarse o preocuparse. ¿Y si era solo otra ilusión pasajera? Sin embargo, algo en él empezaba a rendirse. Una grieta diminuta se abría en su muro de control. Lo que ni Leonardo ni Daniel sabían es que esa pequeña escena, ese carrito sin importancia para muchos, era el inicio de algo mayor, una relación construida desde la paciencia, la empatía y el respeto, y sin que nadie lo notara aún, ese hogar lleno de heridas empezaba a respirar diferente. Julia nunca había estudiado neurociencia ni leído manuales de estimulación avanzada, pero tenía algo que nos enseña: sensibilidad. Su forma de cuidar a Daniel no seguía protocolos rígidos ni tablas de progreso. Ella confiaba en el poder del vínculo, en el lenguaje del alma. Mientras otros medían avances con gráficos, ella celebraba miradas, sonidos, respiraciones distintas. No tenía prisa, tenía fe. Cada día llegaba con objetos simples: bloques de madera, crayones gastados, telas de colores, instrumentos musicales artesanales, nada caro, nada tecnológico, pero todo escogido con amor. Le hablaba a Daniel como si él pudiera responder. Le contaba historias cortas mientras pasaba sus dedos por una tela suave o hacía sonar un tambor pequeño. A veces simplemente ponía una música tranquila y se quedaba cerca, dejando que el ambiente hablara por ella. Con el tiempo, Daniel comenzó a mostrar reacciones que nadie esperaba. Movía sus dedos de forma más intencionada. Sus ojos seguían objetos por más tiempo. Un día, mientras Julia cantaba una melodía inventada, una lágrima corrió por la mejilla del niño. Pero no era tristeza, era emoción. Julia lo miró y dijo, suave: yo también te siento. Fue el primer momento de reciprocidad emocional en años, y nadie lo vio, excepto ella. Mientras tanto, Leonardo seguía observando. No intervenía. Pero ya no podía ignorar lo que estaba pasando. Había algo en esa mujer que desafiaba su lógica. No tenía grandes títulos, pero provocaba pequeños milagros. Y él, que había intentado controlar todo a través del dinero, se veía desarmado ante esa conexión construida con ternura y tiempo. Por primera vez sintió celos, no por desconfianza, sino por darse cuenta de cuánto se había alejado de su propio hijo. Lo que Leonardo aún no comprendía es que Julia
no estaba curando a Daniel, lo estaba despertando, lo estaba invitando a vivir desde donde podía. Y al hacerlo, también estaba tocando algo dormido en él, la capacidad de sentir, de confiar, de volver a mirar con esperanza. Leonardo siempre había observado la vida de Daniel a través de cámaras, manteniendo una distancia cómoda que le evitaba enfrentarse a su dolor. Pero en los últimos días, algo empezó a alterarlo profundamente. Las grabaciones, antes monótonas y silenciosas, comenzaron a mostrar señales nuevas. Pequeños movimientos, gestos sutiles, expresiones inéditas. Un día, mientras repasaba un vídeo de la tarde, detuvo la imagen. Daniel sostenía un lápiz, y había un garabato, imperfecto, pero suyo. Había intentado crear. Julia estaba a su lado, observando sin presionar, con una paciencia que Leonardo no conocía. No había celebraciones grandiosas, solo presencia y respeto. Aquella escena le desgarró y calmó al mismo tiempo. Dolor por no haber estado allí antes, alivio por descubrir que todavía existía una esperanza. Por primera vez en años, una grieta apareció en su coraza. Otro momento quedó grabado en su memoria. Julia infló globos de colores por toda la sala. Daniel, al principio inmóvil, emitió un sonido extraño, un suspiro de sorpresa, y luego soltó una risa genuina. Leonardo lo vio todo a través de su tablet, y las lágrimas le brotaron sin poder contenerse. A solas, sin testigos, experimentó una emoción que creía perdida. Las reacciones de Daniel no pasaron desapercibidas. Las cuidadoras comentaban en voz baja que el niño parecía más despierto, más atento. Hasta el jardinero, que rara vez hablaba, se detuvo una tarde para decir: «Él está cambiando, ¿no?». Leonardo solo asintió, sin saber cómo responder, porque sí, algo estaba cambiando. Pero más importante aún, algo dentro de la casa se había transformado, un aire más ligero, un silencio menos pesado. Lo que Leonardo aún no sabía era que ese niño que él creía atrapado en sí mismo estaba encontrando un puente hacia la vida, un puente con nombre, con corazón, y un amor que no se explica, solo se siente. Verónica nunca confió en los extraños, especialmente cuando aparecían en momentos de fragilidad. Como cuñada de Leonardo y hermana de la esposa fallecida, llevaba consigo el peso del duelo y la protección. Siempre pensó que Leonardo no podía con todo, y quizás tenía razón. Pero lo que más la inquietaba era Julia, esa mujer sencilla, callada, que poco a poco iba ganando espacio y silencios en la casa. Comenzó a observar con atención cada detalle, cada gesto, cada palabra. Daniel estaba diferente, sí, pero Verónica se preguntaba ¿a qué costo? ¿Quién era Julia? ¿De dónde venía? ¿Por qué aceptó ese trabajo con un salario tan modesto? Para Verónica, nada era casualidad. Detrás de tanta dulzura, ella sospechaba de una mentira. Algo no encajaba. Decidida, empezó a investigar. Utilizó contactos, revisó registros, hizo llamadas discretas y encontró lo que consideró pruebas. Una denuncia policial antigua, un proceso laboral por abandono de trabajo que Julia había impugnado, pero que aún figuraba en los archivos públicos. Para Verónica, eso era suficiente. Imprimió los documentos y una tarde tensa se los mostró a Leonardo. «Necesitas saber con quién dejas a tu hijo», dijo, dejando caer las hojas como cartas de un juego sucio. Leonardo leyó en silencio, sin reaccionar de inmediato. El nombre de Julia ligado a acusaciones le provocó un nudo en la garganta, pero algo en su interior resistía. Miraba los ojos de Daniel, los pequeños milagros diarios. No podía ser una farsa. Estaba dividido entre la razón y la intuición, entre la desconfianza y la evidencia viva que tenía frente a sí. Por primera vez en años, no supo en quién confiar, en los papeles o en su corazón. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que esa acusación sería solo el comienzo. Julia tendría que enfrentar su pasado, sí, pero no con miedo.
y Leonardo, por primera vez, tendría que decidir si juzgar con los ojos del mundo o con los ojos del alma. Leonardo no fue directo. Esperó a la noche cuando la casa estaba en calma y Daniel dormía tranquilo en su habitación. Invitó a Julia a la biblioteca, un lugar donde el tiempo parecía detenido, rodeado de libros que nadie leía. Ella entró sin miedo, con una mirada atenta y profunda. Sabía que esa conversación sería decisiva. Con los papeles en la mano, Leonardo no acusó, sino preguntó. Julia observó los documentos como quien examina heridas antiguas. Respiró hondo y decidió hablar sin prisa ni miedo. Contó sobre su familia, la niña que cuidó como si fuera suya, el día que llegó tarde porque ayudaba a su madre enferma, y cómo ese atraso bastó para que la despidieran injustamente y la acusaran. Habló de la policía, de la confusión y del miedo a no ser escuchada por ser pobre, mujer y sin conexiones. Sus ojos no buscaban lástima, solo justicia. Habló con firmeza y sin rencor. No soy perfecta, pero todo lo que hice por Daniel fue sincero. Leonardo escuchaba en silencio. Entonces comprendió algo cruel. Si Julia tuviera otro apellido, otra clase social, quizá no estaría enfrentando esa desconfianza. Sintió vergüenza. Por él, por el sistema que permite el juicio fácil y la discriminación. Aún así, la duda persistía, no sobre Julia, sino sobre su propio miedo. Miedo a confiar, a amar, a perder. Ella vio ese miedo en sus ojos y no insistió ni imploró, solo dijo: si crees más en mi pasado que en lo que construí aquí, lo entiendo. Pero Daniel lo sentirá. Y se alejó, dejando a Leonardo solo con sus pensamientos. Lo que Leonardo aún no sabía era que esa mujer desacreditada, valiente para enfrentar su historia, le estaba dando la mayor prueba de amor, la verdad, aunque pudiera costarle todo. Leonardo comenzó a bajar sus muros, no de inmediato ni por miedo, sino porque la fuerza silenciosa de Julia y la verdad que traía empezaron a desarmar su corazón. La cercanía no llegó con grandes palabras, sino con pequeños actos sencillos que antes parecían imposibles entre él y Daniel. Una tarde, Julia invitó a Leonardo a armar un viejo juguete que Daniel adoraba, un rompecabezas de madera con piezas gastadas por el tiempo. Al principio dudó, inseguro, pero aceptó. Mientras unían las piezas, el silencio empezó a romperse. El padre distante comenzó a dejar caer la carga de años y permitió que una esperanza tímida asomara. Poco a poco, revivieron memorias mirando fotos antiguas en un álbum descolorido. Leonardo habló poco, pero su mirada era distinta, más atenta, menos endurecida. Y Daniel, aunque inmóvil, parecía seguir con la mirada las imágenes, como si reconociera esas historias nunca contadas. Cada paso fue una conquista personal, una victoria sobre un destino marcado por la exclusión y el sufrimiento. El esfuerzo silencioso de Julia y la valentía de Leonardo iban tejiendo una nueva historia, donde la transformación era posible y el amor no se medía en palabras, sino en presencia y perseverancia. Lo que Leonardo aún no sabía era que ese acercamiento no solo cambiaría la vida de Daniel, sino que despertaría en él un sentimiento olvidado, el poder del perdón para sí mismo y para quienes le rodeaban. Aquella noche, la mansión parecía un escenario donde todo estaba perfectamente calculado. Rostros serios, conversaciones medidas y copas que tintineaban bajo la fría luz del candelabro. Leonardo había organizado una cena con inversionistas, un momento que siempre le producía ansiedad, pues debía mostrar control y éxito aunque su corazón estuviera lejos de allí. Pero había una novedad. Daniel estaba presente, ya no una sombra aislada en los pasillos. Durante la comida, Julia se sentó discretamente junto a Daniel. Sabía que los pequeños gestos podían derribar grandes barreras. Con una sonrisa sutil, enseñó al niño a hacer el gesto de «me gusta», un pulgar hacia arriba, algo sencillo pero cargado de significado.
Daniel miró a Julia, dudó un instante y repitió el gesto. El silencio en la sala se hizo más profundo. Entonces, con los ojos brillantes, Daniel se volvió lentamente hacia su padre, y como si descubriera un lenguaje secreto, hizo el mismo señalamiento. El gesto fue pequeño, pero el impacto, enorme. Algunos inversionistas intercambiaron miradas, sorprendidos y conmovidos. Leonardo sintió un nudo en el pecho. Allí, entre el lujo y la formalidad, ese instante rompió el hielo más duro, el hielo de la distancia y el silencio. Esa noche, lo que parecía solo otro evento social se convirtió en una victoria personal. Un momento donde la lucha diaria, la invisibilidad social y la exclusión dieron paso a un triunfo real. El reconocimiento, el amor expresado y la esperanza renovada. Leonardo vio por primera vez no solo a un hijo, sino a un ser capaz de comunicarse, y a una mujer que hizo todo eso posible. Pero las sombras aún acechaban, y la presión de Verónica persistía. Lo que nadie sabía todavía era que ese giro inesperado solo sería el comienzo de una batalla mayor, donde la fe y el coraje serían las únicas armas contra el juicio y la injusticia. Julia sabía que había cruzado una línea invisible. Ya no era solo la cuidadora, sino parte de esa pequeña familia que luchaba por renacer entre las ruinas del dolor y el silencio. Cada gesto, cada sonrisa y cada avance de Daniel la habían atrapado emocionalmente de una forma que nunca imaginó. No había vuelta atrás. Leonardo, por su parte, comenzó a mirar a Julia y Daniel no solo como su hijo y la mujer que lo ayudaba, sino como el núcleo de un nuevo comienzo. En su corazón, donde antes reinaba la soledad y la culpa, germinaba ahora una semilla de esperanza y amor verdadero. La lucha contra el sistema, contra los prejuicios de Verónica y la sombra de su pasado era dura, pero ya no estaba solo. Las noches de silencio empezaron a llenarse de palabras no dichas, miradas cómplices y una resistencia silenciosa contra la injusticia que los había marcado por tanto tiempo. Era la redención de unos corazones que, a pesar del sufrimiento y la exclusión, encontraban en la persistencia y la fe un camino hacia la victoria. Pero la historia no termina aquí, porque en cada virada inesperada, en cada esfuerzo invisible, reside la fuerza de la transformación. Y Leonardo, Daniel y Julia estaban apenas empezando a escribir su propia revancha contra el destino que la vida les había impuesto. Lo que nadie podía prever es que, más allá del juicio y la desconfianza, ese pequeño universo de amor y coraje estaba destinado a brillar y a inspirar a muchos, mostrando que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la dignidad rescatada y el amor conquistado. ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de Leonardo, enfrentando la soledad y el desafío de amar sin palabras? ¿Crees que todos merecen una segunda oportunidad para cambiar su destino? ¿O solo unos pocos la encuentran? Queremos saber tu opinión. Comparte tu experiencia en los comentarios. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia inspiradora de superación como esta. Y ahora, sigue con nosotros y descubre cómo un hombre que perdió todo logró construir un imperio desde cero. Haz clic aquí para conocer esa increíble transformación.